El mundo contuvo el aliento, sacudido por una noticia que resonó desde el Bósforo hasta el Río de la Plata. El gobierno de Turquía, con una audacia que desafiaba los límites de la imaginación, había anunciado un plan monumental, la construcción del aeropuerto intercontinental más grande del planeta, un proyecto titánico valorado en $10.000 millones. En la arena de los gigantes, los nombres que se alinearon para competir eran los esperados: China, con su billetera infinita; Estados Unidos, el imperio comercial con su pragmatismo de acero. Y junto a ellos, un nombre que para muchos parecía fuera de lugar: Argentina. Si uno se guiaba por la lógica fría de los números, por el peso del capital y la tecnología pura y dura, Argentina no tenía la más mínima oportunidad. China aplastaría con su poderío financiero, Estados Unidos seduciría con su promesa de ganancias estratosféricas. Era una batalla de titanes donde el corazón, la pasión y la creatividad parecían monedas de poco valor. Sin embargo, en un giro que desafió toda predicción, la decisión final de Turquía no se basó en el oro ni en el acero, sino en un lazo forjado en el alma, en una hermandad sellada con el tiempo. Eligieron a la nación que, como ellos, había luchado con uñas y dientes por su soberanía, por su derecho a ser. Eligieron a Argentina, porque en el momento más oscuro, fue la pasión argentina la que les recordó la esperanza que creían perdida. Pero qué lazo invisible y poderoso unía a estas dos naciones separadas por un océano. ¿Qué historia secreta se escondía detrás de esta alianza improbable? Ahora, la verdad de este vuelco histórico, de esta victoria del corazón sobre el cálculo, será revelada. Todavía puedo sentir el temblor de aquel día, un eco que no se apaga en mi memoria. Soy ingeniero, un pibe que creció viendo cómo se levantaban los sueños de mi patria con más garra que recursos, y el anuncio del gobierno turco nos sacudió a todos en la industria de la construcción, desde el más encumbrado directivo hasta el último obrero en el andamio. La idea era demencial, casi poética: construir un nexo aéreo colosal que uniría Europa, Medio Oriente y Asia. Un aeropuerto capaz de recibir a 200 millones de almas por año. Solo imaginar esa escala, ese río de humanidad fluyendo a través de una obra nuestra, me ponía la piel de gallina. En el instante en que leí la noticia, mi pecho se infló de una mezcla de orgullo y una pregunta casi ingenua: «Che, ¿te imaginás que podamos meternos ahí? ¿Qué Argentina puede ser parte de algo tan grande?». Era una chispa, un sueño que brotaba en el fondo de mi corazón. Pero la realidad, como siempre, era más compleja. Dentro de la misma Turquía, el debate era una hoguera. Los más optimistas, los que soñaban en grande, veían en el aeropuerto la reencarnación del espíritu otomano, la oportunidad de que Estambul volviera a ser el centro del mundo. Por otro lado, los más cautos, los que miraban las planillas de cálculo con el ceño fruncido, advertían que un proyecto de tal magnitud podría llevar a la nación a la bancarrota. Durante semanas, seguí las noticias turcas con una obsesión casi febril. Parecía que el país se hubiera partido en dos, una mitad empujando hacia el futuro con los ojos cerrados y la otra aferrada al presente con el miedo a caer al abismo. La prensa internacional, por supuesto, no tardó en echar leña al fuego con su cinismo habitual. Al final, todo terminará en manos del dragón chino, leí en un titular que destilaba condescendencia. La CNN calificó el plan de «desafío temerario», y la BBC, con su flema británica, lo sentenció como un «suicidio económico». Cada artículo era como una puñalada en el pecho, porque Turquía no era un país cualquiera para nosotros. Era una nación hermana, un pueblo con el que compartíamos una historia de lucha y resiliencia, de haber mirado a los ojos a los imperios y haberles dicho «no». La opinión pública turca también estaba dividida, como un tango desgarrado. En las calles de Estambul, la mayoría de los ciudadanos apoyaba el proyecto. Se notaba en sus ojos un brillo de orgullo, la posibilidad de que su ciudad, la legendaria Constantinopla, recuperara su antiguo esplendor. Pero en Ankara y otras regiones, el sentimiento era otro. El recelo crecía, alimentado por la sospecha de que, al final del día, la fiesta sería solo para Estambul, mientras el resto del país pagaba la cuenta. Lo que más me conmovió, sin embargo, fue un debate en el Parlamento turco.
Un diputado, un hombre de voz serena pero con el fuego de la historia en sus palabras, se puso de pie y dijo: «Estamos en una encrucijada que definirá el futuro de Turquía. Esto no es solo la construcción de un aeropuerto. Es una pregunta que nos hacemos a nosotros mismos: ¿qué clase de nación queremos ser?». Sus palabras me atravesaron el alma. Entendí que no se trataba de cemento y vigas, sino de identidad, de dignidad. Los medios se inundaron de análisis de supuestos expertos. Los economistas advertían sobre la incertidumbre del retorno de inversión, los especialistas en aviación argumentaban que el aeropuerto existente era más que suficiente. Pero los que veníamos del palo de la construcción, los que sabemos lo que es mancharse las manos con el laburo, veíamos otra cosa. Hablábamos de un proyecto histórico, un lugar donde convergerían las técnicas más avanzadas del mundo, un desafío que nos obligaría a ser mejores. Y en ese contexto, yo no podía dejar de pensar en el rol que Argentina podía jugar. Nuestra capacidad para operar aeropuertos, nuestra creatividad para resolver problemas con lo que tenemos a mano, ya era reconocida. Ezeiza era nuestro gran orgullo, un aeropuerto que funcionaba con corazón y alma argentinos. Pero siendo sincero, el miedo pesaba más que la esperanza. ¿Cómo carajo íbamos a competir? El poderío económico de China era una montaña infranqueable. Nuestra propia responsabilidad técnica era inmensa. Y la estrategia comercial de los estadounidenses era una máquina de hacer plata. ¿Qué podíamos ofrecer nosotros en medio de esa pelea de gigantes? El plazo para presentar las propuestas se acercaba, día a día, como una cuenta regresiva que me apretaba el pecho. Yo miraba en tiempo real los anuncios oficiales del Ministerio de Construcción turco, con la respiración contenida, esperando un milagro. Finalmente, el anuncio llegó. 4 países habían presentado formalmente sus propuestas. China, Estados Unidos y, para sorpresa de muchos, pero no mía, Argentina. La primera en acaparar todos los titulares fue, como era de esperar, la propuesta china. Leerla era como asomarse a un abismo de poder desmedido. No había otra palabra para describirla: demoledora. Ofrecían construir todo el complejo sin costo alguno. Un crédito a 50 años sin un centavo de interés. Y como si fuera poco, se comprometían a enviar 15 millones de turistas chinos a Turquía cada año. Me quedé helado. ¿Era posible algo así? ¿Dónde estaba la trampa? Los medios turcos entraron en un estado de euforia colectiva. Una oferta de ensueño, la oportunidad que le dará alas a Turquía, decían los titulares. Veía las entrevistas en la televisión turca y sentía una mezcla de admiración y una profunda inquietud. Un alto funcionario turco declaró, con los ojos brillantes: «China nos está regalando el futuro. Seríamos tontos si dejáramos pasar esta oportunidad». La propuesta argentina no buscaba competir en esa liga. No podíamos. En lugar de números exorbitantes, pusimos sobre la mesa nuestra esencia, la pasión y la creatividad para superar la adversidad, la resiliencia forjada en 1000 crisis. Nuestra oferta se centraba en un sistema de gestión concebido desde lo humano, inspirado en la garra con la que operamos Ezeiza. Prometíamos un aeropuerto que no fuera una máquina fría, sino un lugar con alma, donde cada pasajero se sintiera como en casa. Nuestros representantes hablaron con una convicción que solo pueden hacer del corazón: vamos a construir un aeropuerto donde el pueblo turco pueda sentir la calidez y la hermandad que nos une, un lugar seguro y eficiente, pero sobre todo, humano. Estados Unidos, por su parte, fue directo al grano: el negocio. Su propuesta era convertir el aeropuerto en el centro comercial más grande del mundo. Prometían outlets gigantes, complejos de entretenimiento y hasta un casino. El delegado estadounidense, con una sonrisa de tiburón, sentenció: con este aeropuerto, Turquía se convertirá en la Las Vegas de Medio Oriente. La reacción de los funcionarios turcos fue la que todos temíamos. La mayoría estaba deslumbrada por las ofertas de China y Estados Unidos. Un alto cargo le dijo a un periodista, casi en un susurro: si te soy honesto, no encuentro ninguna razón para rechazar la oferta china. Nos están dando todo lo que pedimos y más.
Mientras escuchaba esas palabras, sentía una impotencia terrible. Empezaron a filtrarse rumores desde dentro de las salas de reuniones, comentarios hirientes que decían que Argentina, la hermana del alma, solo había sido invitada por cortesía, para guardar las apariencias. Era un puñal en el corazón. China no se quedó quieta. Su lobby trabajaba febril e incansablemente en las sombras. Se corrió la voz de que habían invitado a funcionarios turcos a Beijing y Shanghái, ofreciéndoles un trato de reyes, un agasajo que bordeaba el soborno. Les mostraron sus aeropuertos futuristas, moles de tecnología y eficiencia, y les susurraron al oído, podemos construirles uno igual, o incluso mejor. Argentina, fiel a su estilo, contraatacó con lo que tenía, el orgullo por lo nuestro. Mostramos las cifras de Ezeiza, la puntualidad lograda a base de esfuerzo y puro laburo, y destacamos que podíamos llevar ese nivel de operación precisa y humana a Turquía. Algunos funcionarios de la autoridad aeroportuaria turca, los más técnicos, se mostraron profundamente impresionados por nuestros sistemas, por cómo lográbamos tanto con tan poco. Los estadounidenses jugaron otra carta. Se reunieron con los popés de la economía turca, los dueños del poder real, y les mostraron números, proyecciones, gráficos de ganancias siderales. 10.000 millones de dólares de ingresos anuales, 500.000 puestos de trabajo. Un futuro pintado de oro y billetes verdes. En medio de esa guerra de cifras y promesas, yo me sentía cada vez más angustiado. ¿Cómo íbamos a ganar? No teníamos el capital de China, la tecnología que ofrecían parecía de otra galaxia, y en el terreno comercial, los yanquis nos pasaban por encima. Aún así, en el fondo de mi alma, me aferraba a una pequeña esperanza, a la convicción de que nosotros, los argentinos, teníamos algo más, algo especial que no se podía comprar ni medir. Fue gracias a un amigo, un periodista turco con el que había forjado una amistad a la distancia, que pude conocer las entrañas del monstruo, lo que realmente se cocinaba en el gobierno turco. Y lo que me contó superó mis peores pesadillas. La ofensiva china no era solo hábil, era total. No se limitaron a presentar una oferta económica. Habían ido mucho más allá. Ofrecieron pagar las becas universitarias en el extranjero para los hijos de los funcionarios turcos. A algunos de los más altos cargos, les presentaron planes de inversión inmobiliaria en China, un regalo envenenado disfrazado de oportunidad. Escuché su relato y me quedé sin palabras. ¿A eso le llamaban competencia leal? Lo más indignante, lo que me hizo hervir la sangre, fue saber que China estaba operando activamente para dejarnos fuera de juego. Funcionarios de la embajada china se reunían con sus contrapartes turcas y repetían como un mantra un discurso denigrante: Argentina no tiene ni la capacidad técnica ni el capital suficiente para un proyecto así. Y lo decían con una frialdad que helaba los huesos. Esa retórica sentimental sobre la hermandad del alma no tiene lugar en los negocios del siglo XXI. Es una ingenuidad. La reacción estadounidense no fue muy diferente, aunque más directa. Un miembro de su delegación, en una rueda de prensa, se rió abiertamente: Argentina. ¿Qué pueden hacer ellos? No creo que su tecnología pueda siquiera acercarse a la nuestra. Y luego, con una arrogancia insoportable, remataron: pretender ganar un megaproyecto apelando a los lazos del corazón es una idea infantil, casi ridícula. Cada una de esas palabras era una bofetada. Me sentía furioso. Nadie, absolutamente nadie, parecía valorar nuestro esfuerzo, la excelencia de nuestro laburo en Ezeiza, el servicio que brindábamos con el corazón en la mano. Y lo peor era que ese veneno estaba empezando a hacer efecto dentro de la misma Turquía. Un directivo del Ministerio de Construcción turco le había comentado a un colega: «Che, esta idea de apelar a la emoción del pueblo ya está pasada de moda, ¿no te parece? En el siglo XXI, lo único que importa es la racionalidad, los números». Otro llegó a decir que haber invitado a Argentina había sido un error desde el principio. Escuchar eso me partió el alma. Y entonces, en medio de esa oscuridad, apareció un hombre. Un faro de dignidad. Se llamaba Mehmet Ferit, nieto de un héroe legendario de la Guerra de Independencia turca,
un hombre que llevaba la historia de su patria en la sangre. Dentro del Ministerio de Construcción, era la única voz, solitaria pero firme, que defendía a Argentina. Cuentan que un día, en plena reunión ministerial, Ferit se puso de pie de repente, interrumpiendo el murmullo cínico. Su voz, aunque tranquila, resonó en toda la sala. 70 años atrás, nuestros abuelos lucharon codo a codo con los argentinos en una tierra lejana. No puedo permitir, bajo ningún concepto, que insultemos de esta manera a esa nación hermana, a nuestros hermanos del alma. El silencio que siguió fue denso, pesado. Pero la respuesta de los otros directivos fue un baldazo de agua fría. Eso es historia antigua, Ferit. Esto es un negocio. Pero él no se rindió. Mi amigo periodista me contó que lo vio en el Museo Nacional, solo, mirando viejos recortes de diarios y fotos de aquellos héroes de antaño, de turcos y argentinos juntos. Estaba llorando en silencio. Imaginar esa escena me llenó de una emoción profunda. Todavía quedaba gente así, gente que entendía que la palabra hermandad tenía un peso real, un valor incalculable. Al final, como para subrayar el desprecio, nos asignaron el último turno para la presentación oficial. Primero China, luego Estados Unidos y al final de todo, Argentina. El orden era un mensaje en sí mismo, el país menos importante, al final. Los medios turcos nos ignoraron por completo. Dedicaban páginas enteras a las propuestas china y estadounidense, pero de Argentina no había ni una línea. Era como si no existiéramos. Esa indiferencia dolía, era una espina clavada en el orgullo. Teníamos tanto para ofrecer, tanto de lo que sentirnos orgullosos, y nadie quería escucharnos. Pero esa misma bronca se convirtió en combustible. Fue en ese momento que juré para mis adentros, ahora más que nunca, les vamos a demostrar de qué estamos hechos. Teníamos que probar que ser hermanos del alma no era solo una frase bonita, era un compromiso real, una forma de entender el mundo. Finalmente, llegó el día. La delegación argentina, liderada por Javier Rossi, un tipo que llevaba el potrero en la sangre y la pasión en la mirada, se preparaba para su presentación. Yo observaba desde lejos, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Mientras los otros países competían en una subasta de promesas faraónicas, ¿qué carta podíamos jugar nosotros? El ambiente en la sala de presentaciones era gélido, casi fúnebre. Los funcionarios turcos estaban sentados con rostros inexpresivos, varios ya jugueteaban con sus celulares, desconectados. Las delegaciones de China y Estados Unidos sonreían con suficiencia, como si la partida ya estuviera ganada. Rossi comenzó a hablar. En la pantalla no aparecieron gráficos deslumbrantes ni cifras mareantes. En su lugar, proyectó imágenes simples, cotidianas, de Ezeiza. Pasajeros descansando, charlando, familias despidiéndose con abrazos largos. Personal del aeropuerto sonriendo, guiando a un anciano con paciencia. Instalaciones limpias, ordenadas, humanas. Nosotros no venimos a prometerles el aeropuerto más rápido del mundo, dijo Rossi, y su voz, calma pero vibrante, llenó el silencio. Tampoco buscamos construir el más grande. Pero si les prometemos una cosa, y se las prometemos con el corazón en la mano, vamos a construir un aeropuerto con alma, un aeropuerto para la gente. Escuché esa frase y se me hizo un nudo en la garganta. Pero la reacción de los funcionarios turcos fue de una frialdad cortante. Y esto es todo. ¿Dónde está la espectacularidad?, susurró uno. Este es el plan para el siglo XXI, cuchicheó otro. Un burócrata más cínico remató, no tienen plata y vienen a vendernos poesía barata. A pesar del ambiente hostil, Rossi siguió adelante, explicando con una pasión inquebrantable nuestra filosofía. Un aeropuerto no es solo un edificio. Es un puente que conecta personas, que une vidas. Y nosotros creemos que ese puente tiene que ser cálido, tiene que tener el calor de un abrazo. Habló del servicio en Ezeiza, reconocido mundialmente, de la eficiencia de nuestros sistemas, diseñados pensando siempre en la gente. Pero sobre todo, insistió en el concepto del corazón puesto en el laburo.
El delegado chino soltó una carcajada. El estadounidense suspiró con aburrimiento y finalmente se levantó de su asiento diciendo en voz alta: «Esto es una pérdida de tiempo, ni siquiera es gracioso». Ver esa escena me llenó de una rabia inmensa. ¿Cómo podían burlarse así de nuestra sinceridad, de nuestra entrega? Los funcionarios turcos siguieron el mismo camino. Miraban sus teléfonos, guardaban sus carpetas, algunos hasta empezaban a cabecear. El aire de la sala se volvía cada vez más irrespirable. Pero Rossi no aflojó. Miró a los pocos que todavía le prestaban atención y concluyó: «A ustedes, nuestros hermanos del alma, no venimos a venderles velocidad ni lujo. Lo único que traemos para ofrecerles es esto, nuestro corazón sincero». Sus últimas palabras resonaron en un silencio sepulcral. No hubo reacción. Al terminar, los aplausos fueron escasos, mecánicos, un mero formalismo. El chino movió la cabeza con aire de: «Se los dije». El yanqui nos miró con cara de no entender nada. El ministro de Construcción turco cerró el acto con una brevedad insultante: «Hemos escuchado a todos los países. Tomaremos una decisión en los próximos días». Ni una pregunta para nosotros, ni un comentario. Nada. La delegación argentina abandonó la sala con los hombros caídos. Verlos así me rompió el corazón. Dejar todo en la cancha para que nadie valore tu esfuerzo. ¿Qué se siente? La prensa, al día siguiente, confirmó la derrota. Los diarios abrían a toda página con la oferta china, dedicaban columnas a los planes estadounidenses, pero de Argentina, ni una sola palabra. Como si nunca hubiéramos estado allí. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba una y otra vez qué valor real tenía la palabra hermandad. ¿Podía una amistad forjada 70 años atrás competir contra la lógica implacable del dinero y el poder? Pocos días después, llegó una noticia que encendió una pequeña llama de esperanza: la delegación turca realizaría visitas de inspección a los aeropuertos de cada país proponente. Quizás, solo quizás, esta era nuestra última oportunidad, nuestro penal en el minuto 90. No podía quedarme quieto, la ansiedad me consumía. La primera parada fue China. La reacción de los turcos tras visitar los aeropuertos de Beijing y Shanghái fue incluso más eufórica de lo que imaginaba. El viceministro de Construcción turco declaró a la prensa: «La escala es de otro planeta. Pensar que podemos tener algo así en nuestro país. Es un sueño». La maquinaria de seducción china funcionó a la perfección. Fletaron un avión privado para la delegación, los alojaron en hoteles de lujo extremo. En el aeropuerto de Shanghái, izaron la bandera turca y organizaron una ceremonia de bienvenida digna de un jefe de Estado. Era imposible no admirar su capacidad de organización, pero a la vez, sentía que todo era demasiado perfecto, demasiado calculado. Lo que más impactó a los funcionarios turcos fue la automatización. El check-in, el manejo de equipaje, los controles de seguridad. Todo funcionaba sin intervención humana. «El futuro es esto», decían todos, maravillados. Un directivo chino se acercó y les dijo con una sonrisa: «Toda esta tecnología será suya. Sin costos adicionales». Parecía que los habían comprado por completo. Pero entonces, ocurrió algo inesperado, un golpe del destino. Uno de los miembros de la delegación, un viceministro llamado Ahmed, un tipo correcto y observador, se topó por accidente con un documento secreto. Volviendo del baño, vio la puerta de una sala de reuniones entreabierta. Sobre la mesa, había una carpeta. Lo que leyó en esas páginas le heló la sangre. Era un anexo del contrato, escrito en letra pequeña: «A los 30 años de operación, la totalidad de los derechos de gestión del aeropuerto y el control del espacio aéreo serán transferidos automáticamente a la República Popular China. En caso de necesidad estratégica, las instalaciones podrán ser reconvertidas para uso militar». El gobierno de Turquía renuncia a cualquier objeción futura sobre este punto. Ahmed me confesó después que sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Era un regalo o un caballo de Troya para robarles el cielo en 30 años? Intentó advertir a sus colegas,
pero sus mentes ya estaban en otro lado, deslumbradas por el brillo del oro. Son detalles, Ahmed. Se negocian después, le respondieron. No vamos a preocuparnos ahora por lo que pase en 30 años. Estaban ciegos, hipnotizados por la oferta. Para rematar la faena, los chinos organizaron una cena de gala en el hotel más lujoso de Beijing. El director de la aviación civil china brindó por la amistad ancestral entre China y Turquía, unida por la ruta de la seda. Los funcionarios turcos estaban rendidos a sus pies. El propio ministro de Construcción declaró públicamente que no había motivos para rechazar la propuesta china, y que esa alianza era el futuro de Turquía. Pero Ahmed era diferente. Esa noche, solo en su habitación, miró la bandera turca que le habían regalado y lloró en silencio. Recordó a su abuelo, que luchó en la Guerra de Independencia. A su padre, que sirvió en tierras lejanas. La historia de su familia, una historia de sacrificio por la soberanía de su patria. No puedo entregar el cielo que mis antepasados defendieron con su vida, se dijo. Y en ese momento de soledad y angustia, pensó en nosotros. Argentina, nuestros hermanos del alma. Ellos jamás nos traicionarían así. Escuchar esa historia me revolvió por dentro. Por un lado, me dio la certeza de que había turcos que veían el veneno escondido en la manzana brillante de China. Por otro, me aterraba pensar que esas voces eran demasiado pocas, demasiado débiles. Cuando la delegación volvió de China, el ambiente en Ankara era abrumadoramente pro-chino. La decisión parecía tomada. Pero Ahmed, contra viento y marea, siguió advirtiendo: estamos a punto de cometer un error gravísimo, un error que pagaremos muy caro. Y entonces, llegó nuestro turno. El día que la delegación turca aterrizó en Ezeiza. Había esperado ese momento durante tanto tiempo, con el corazón en la boca. Era nuestra última chance de mostrarles quiénes éramos de verdad. Cuando bajaron del avión, no hubo alfombras rojas ni ceremonias ostentosas. Solo un pasacalle sencillo, colgado con esfuerzo por el personal del aeropuerto, que decía en español y en turco: bienvenidos a casa, hermanos turcos. La primera reacción de los funcionarios fue de una decepción visible. Es más chico de lo que pensaba, comentó uno, acostumbrado a la escala monumental de China. Sentí un puntazo de inseguridad. Pero a medida que se adentraron en la terminal, el aire empezó a cambiar. Notaron la lógica de los flujos, el diseño pensado para la gente. La distancia corta entre el check-in y las puertas de embarque, la disposición de los carruseles de equipaje. Todo estaba diseñado para hacerle la vida más fácil al pasajero, no para impresionar con gigantismo. La verdadera sorpresa, sin embargo, fue el trato de nuestra gente. Cuando una empleada del mostrador de informes los saludó con un cálido y fluido «Merhaba, ¿en qué puedo ayudarles?», los turcos se quedaron de piedra. Que una argentina de a pie les hablara en su idioma los descolocó por completo. El gerente de operaciones de Ezeiza, un tipo de apellido Sato, descendiente de japoneses pero más argentino que el dulce de leche, fue su anfitrión. Se acercó al grupo y les dijo: ustedes vienen de Turquía, ¿verdad? Como hermanos del alma que son, permítanos ofrecerles una bienvenida especial. En ese preciso instante, los funcionarios turcos se detuvieron en seco. Imaginar esa escena todavía me emociona. Ahmed se acercó a Sato y le preguntó, con una sinceridad conmovedora: ¿de verdad nos consideran sus hermanos del alma? Sato no dudó ni un segundo. Por supuesto. Hace 40 años, cuando la estábamos pasando mal, ustedes nos dieron una mano. Esa clase de gestos no se olvidan nunca, che. Recorrieron cada rincón de Ezeiza. No había lujos deslumbrantes como en China, pero sintieron en la piel que todo estaba pensado para y por las personas. Los asientos cómodos en las salas de espera, la limpieza impecable de los baños, los espacios de juego para los pibes. Pero lo que más les impactó fue ver a nuestro personal en acción. El que limpiaba, el de seguridad, todos trataban a los pasajeros con un respeto y una calidez que no se pueden fingir. Vieron como un empleado joven acompañaba personalmente a una abuela que se había perdido hasta su puerta de embarque.
estaban atónitos. El viceministro de Construcción le preguntó a Sato, ¿cómo los entrenan? ¿Por qué todo el mundo es tan amable? Sato sonrió. No hay un entrenamiento especial. Solo les pedimos una cosa, que traten a cada pasajero como si fuera de su propia familia. Para el almuerzo, los llevamos a un bodegón dentro del aeropuerto. Comieron un bife de chorizo, unas empanadas, un flan con dulce de leche. Mientras saboreaban la comida casera, uno de ellos dijo, es la primera vez que como algo tan reconfortante. Hasta en la comida se siente la calidez de este pueblo. Y entonces, sus ojos se detuvieron en una foto colgada en la pared. Era una imagen vieja, en blanco y negro, de un episodio histórico que unía a nuestros países, el rescate de ciudadanos en Teherán durante la Revolución, donde pilotos turcos arriesgaron su vida para salvar a un grupo de extranjeros, entre ellos, varios argentinos. Debajo de la foto, una placa decía, a nuestros hermanos turcos, cuyo coraje nunca olvidaremos. Somos amigos del alma. En ese momento, varios de los funcionarios turcos no pudieron contener las lágrimas. Ahmet, con la voz quebrada, susurró, quizás mi abuelo estaba en ese avión. El propio ministro de Construcción, un hombre duro y pragmático, se conmovió profundamente. Pasaron 40 años y todavía se acuerdan de nosotros, dijo, y después de un largo silencio, agregó, hoy aprendí que la grandeza de un lugar no se mide en metros cuadrados, sino en la calidad de su gente. Cuando la delegación se preparaba para irse, Sato y todo el equipo de turno salieron a despedirlos. Las últimas palabras de Sato se les grabaron a fuego en el corazón, hermanos turcos, esta es su casa. Vuelvan cuando quieran. Siempre los vamos a estar esperando. En el auto que los llevaba de vuelta al hotel, nadie habló. El silencio era denso, lleno de pensamientos. Fue Ahmet quien lo rompió, con un murmullo que era casi una revelación. Esto, señores. Esto es tener un hermano de verdad. Los demás asintieron en silencio. Una semilla había sido plantada en sus corazones. Una semana después de la visita a Ezeiza, se convocó la reunión final en Ankara. El día de la decisión. Esperé ese momento mordiéndome las uñas, con el corazón galopando en el pecho. ¿Qué elegiría Turquía? ¿Podría la sinceridad de un abrazo ganarle a una billetera abultada? La sala de reuniones era un volcán de tensión. 15 altos funcionarios alrededor de una mesa redonda. La mayoría, todavía inclinada hacia la oferta china. El ministro de Construcción dio inicio a la sesión. La decisión que tomemos hoy definirá los próximos 100 años de Turquía. El primero en hablar fue el viceministro de Economía. Como era de esperar, defendió a China con fervor, la oferta china es irrefutable. Construcción gratuita, 50 años de crédito sin interés. Esta oportunidad no se repetirá jamás. Muchos asintieron, convencidos. Luego, el ministro de Transporte apoyó la moción, destacando la tecnología de punta, la automatización total. Pero entonces, una voz disonante se alzó. Fue el viceministro de Asuntos Exteriores, sin duda la oferta es atractiva, pero me preocupa la cláusula de la transferencia de soberanía a los 30 años. Podría comprometer nuestra independencia. El de Economía saltó como un resorte, ¿vamos a preocuparnos ahora por algo que pasará en 30 años? Ya negociaremos en su momento. La mayoría se plegó a esa opinión. Las voces a favor de China se multiplicaban. Argentina no está mal, pero es demasiado caro. Estados Unidos solo quiere hacer negocios. ¿Y los argentinos? Pura emoción, poco pragmatismo. Escuchar esos argumentos a la distancia era desolador. Al final, para muchos, todo se reducía a la plata. Fue entonces que Ahmet golpeó la mesa. Un momento, por favor, exclamó, y su voz hizo vibrar la sala. Les pido que recuerden lo que vimos en Ezeiza. Lo que sentimos. Es cierto, no había lujos. Pero había corazón. Había gente que después de 40 años todavía se acuerda de un gesto de amistad.
El de Economía se rió con desdén. Ahmed, sos demasiado sentimental. Vamos a decidir el futuro del país con emociones. Varios le dieron la razón, es una linda historia, pero es solo eso, una historia. Ahmed no se rindió. No es emoción, es confianza. China quiere robarnos el cielo en 30 años. Argentina quiere ser nuestro socio, nuestro igual. En ese instante, Mehmet Ferit, el nieto del héroe, se puso de pie con un ímpetu que silenció a todos. Su voz tronó en la sala, señores. Hace 40 años, nuestros ancestros arriesgaron la vida por un país que ni siquiera conocían. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por dinero? No. Lo hicieron por justicia, por hermandad. La sala quedó en un silencio absoluto. Ferit continuó, con la voz cargada de historia, aquel día no solo defendimos a los argentinos. Defendimos nuestro propio honor, nuestro orgullo. Y ahora, son esos mismos hermanos del alma los que vienen a ofrecernos su corazón para construir nuestro futuro. ¿Qué razón tenemos para decirles que no? El de Economía intentó replicar, Ferit, sos un idealista. Hay que ser realistas. Ferit lo cortó en seco, ¿realidad? ¿La realidad es que China quiere construir una base militar en nuestro territorio en 30 años? Esa es la realidad que usted quiere. El golpe fue certero. Nadie supo qué decir. Lo que elegimos hoy no es un proveedor. Es el futuro de Turquía, sentenció Ferit. El ministro de Defensa habló por primera vez, Ferit tiene razón. La oferta china es una trampa. Nuestros servicios de inteligencia tienen las mismas sospechas. El aire de la reunión comenzó a cambiar. El de Exteriores añadió, la cooperación con Argentina es una sociedad entre pares. No nos convierte en la colonia de nadie. Aún así, el bando pro-chino resistía. El primer ministro, viendo que el debate no llegaría a ningún lado, propuso, esto no se resolverá discutiendo. Votemos. El resultado fue un empate técnico, una fractura expuesta. 15 votos, China, 7. Argentina, 6. 2 abstenciones. China ganaba por un solo voto. Sentí que el mundo se me venía abajo. Todo el esfuerzo, toda la pasión, para morir en la orilla. Y justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, la puerta de la sala se abrió y entró el presidente de la República. Todos se pusieron de pie. La tensión se podía cortar con un cuchillo. He escuchado toda la discusión desde mi despacho, dijo el presidente con voz calma. Hizo una pausa, mirando a cada uno a los ojos. He pasado noches enteras pensando en esto. Preguntándome qué valor defendieron nuestros antepasados cuando arriesgaron su vida hace 70 años. Y llegué a una conclusión. Todas las miradas estaban clavadas en él. El presidente continuó, lento pero con una firmeza inquebrantable, Turquía abrirá los caminos del cielo del futuro junto a sus hermanos del alma. Junto a Argentina. Un silencio profundo cayó sobre la sala. Y de pronto, Ferit y Ahmed comenzaron a aplaudir. Tímidamente, uno a uno, los demás se sumaron al aplauso. Así, contra todo pronóstico, Turquía había elegido a Argentina. Cuando recibí la noticia, sentí un calor que me subía desde los pies hasta la cabeza. La hermandad, la sinceridad, el corazón. Al final, habían ganado. Días después de la decisión, se celebró la ceremonia oficial de la firma del contrato en Estambul. Fue un momento histórico que observé con una emoción que apenas podía contener. Asistieron las más altas esferas de ambos países, ministros, el presidente de la terminal de Ezeiza, e incluso el propio presidente turco. Era un evento que trascendía lo comercial, era el sello de una alianza entre pueblos. El presidente turco fue el primero en hablar. Hoy, Turquía y Argentina comienzan a escribir un nuevo capítulo de su historia. La amistad que nació en un campo de batalla hace 40 años, hoy se eleva hacia el cielo. El aplauso fue atronador. El ministro argentino respondió con un discurso igualmente emotivo.
el aeropuerto que construiremos junto a nuestros hermanos no será solo un edificio. Será un puente que unirá para siempre los corazones de nuestros pueblos. Sentí un orgullo inmenso. Los términos del contrato eran tan sorprendentes como la decisión misma. Argentina se comprometió a transferir todo el conocimiento adquirido en Ezeiza sin guardarse nada. Diseño, sistemas operativos, capacitación de personal. Todo se compartiría abiertamente. Y lo más increíble, no se pidió ni un peso a cambio por esa transferencia tecnológica. El presidente de la terminal de Ezeiza lo dijo claramente: no buscamos hacer negocios con nuestros hermanos. Buscamos crecer juntos. Al momento de la firma, los ministros de ambos países tomaron sus bolígrafos simultáneamente. Los flashes de las cámaras capturaron para la historia ese instante mágico. Tras la firma, el presidente turco le entregó a la delegación argentina un regalo especial, un libro encuadernado en cuero que recopilaba las cartas de agradecimiento enviadas desde Argentina a Turquía 40 años atrás. En estas cartas está el corazón de nuestros ancestros, explicó. El ministro argentino recibió el libro con lágrimas en los ojos. Gracias por este tesoro. Jamás olvidaremos este gesto. El proyecto arrancó de inmediato. El primer paso fue enviar a 30 jóvenes ingenieros y técnicos turcos a capacitarse en Ezeiza durante 6 meses. El líder de ese equipo, un joven llamado Mert, declaró con entusiasmo: en Argentina no solo aprenderemos de tecnología, queremos aprender esa forma de trabajar, esa pasión por poner a la gente primero. Desde Argentina, un equipo de 10 de nuestros mejores veteranos, liderado por el mismísimo Sato, viajó a Turquía para formar al personal local. Antes de partir, Sato dijo: la transferencia de tecnología es importante, pero lo más importante es entendernos, mirarnos a los ojos y reconocernos como hermanos. La prensa turca, que antes nos había ignorado, ahora nos dedicaba titulares elogiosos. Una elección sabia, una sociedad forjada en el corazón, no en el dinero. La gente en la calle también celebraba la decisión. Una anciana en Estambul le dijo a un cronista: los argentinos todavía se acuerdan del sacrificio de nuestros abuelos. Elegir caminar junto a un pueblo así es la decisión correcta. En la obra, el ambiente era de una camaradería emocionante. Ingenieros argentinos y turcos trabajando codo a codo, sudando juntos. Aunque hablaban idiomas diferentes, se entendían con la mirada, con el lenguaje universal del laburo compartido. Se esforzaban por aprender el idioma del otro. El joven Mert saludaba a sus colegas argentinos con un «buen día, che», y Sato recorría la obra saludando a los obreros turcos con un sonoro «merhaba». La construcción del aeropuerto se convirtió en una causa nacional, un símbolo del nuevo despegue de Turquía. 6 meses después, en la primera presentación de resultados, los jóvenes turcos que volvían de Argentina mostraron lo aprendido. Mert subió al estrado y dijo: en Argentina aprendimos algo más valioso que la ingeniería. Aprendimos a poner el corazón en todo lo que hacemos. Los mismos funcionarios que antes dudaban, ahora lo aplaudían de pie. Ahmet, secándose una lágrima, me dijo en una parte: tenías razón. El mundo todavía tiene lugar para los milagros. El eco de esa victoria del corazón resonó en los lugares más insospechados del mundo, y pronto nos encontraríamos frente a un desafío aún mayor. El mundo entero quedó en estado de shock. El Reino de Arabia Saudita, la superpotencia petrolera, había elegido a Argentina para el proyecto de infraestructura más ambicioso de la historia. Ni a Estados Unidos, ni a China. A nosotros. Detrás de esa decisión se escondía una condición impensada y una sola razón que los medios de todo el mundo no tardaron en celebrar. Esta es la increíble verdad detrás de esa historia. Jamás podré olvidar aquella noche. El príncipe heredero saudí, Muhammad bin Salman, había convocado una reunión de emergencia en el Palacio Real de Riad. Su rostro, normalmente sereno, reflejaba una seriedad que no le conocíamos. Su mirada nos atravesaba. «Señores, he tenido un sueño», dijo, y la sala, llena de príncipes y ministros, enmudeció. Desplegó sobre la mesa un plano gigantesco,
y a todos se nos cortó la respiración. Era un proyecto faraónico, un aeropuerto de nueva generación, un puerto de aguas profundas y una ciudad futurista levantada en medio de la nada. Quiero construir 3 corazones en el desierto, anunció. El aire se cargó de electricidad. La facción más conservadora de la familia real comenzó a murmurar, inquieta. Pude leer la desconfianza en sus rostros. Alteza, dijo uno de los príncipes más ancianos, con cautela, tenemos el petróleo. ¿Es realmente necesario embarcarse en una aventura de esta magnitud? Otros asintieron, apoyando su prudencia. Sentí como el poder se dividía en 2 corrientes opuestas. El petróleo no será suficiente, replicó una voz firme y clara. Era la princesa Laila, hermana del príncipe heredero y una de las voces más influyentes de la nueva generación. Sus ojos brillaban con una determinación de acero. Piensen en el futuro de nuestros hijos. ¿Hasta cuándo creen que el petróleo podrá sostenernos? Los funcionarios más jóvenes la apoyaron con murmullos de aprobación. Yo compartía su visión. Pero la resistencia de los conservadores se endureció. Princesa, sea realista. Somos el mayor productor de petróleo del mundo. No necesitamos estos desafíos imprudentes. El príncipe heredero escuchaba en silencio, dejando que todas las voces se expresaran. Finalmente, habló, y su voz denotaba una convicción inamovible. Entiendo sus temores. Pero no quiero dejarles a nuestros descendientes un desierto lleno de pozos vacíos. Quiero dejarles un milagro. Ese, y no otro, es el deber de un verdadero líder. La reunión terminó sin una resolución, pero la batalla había comenzado. Mientras caminaba por los pasillos de mármol del palacio, me preguntaba si ese sueño monumental podría hacerse realidad. La princesa Laila se me acercó. ¿Usted qué opina?, me preguntó en voz baja. Dudé un instante, pero le respondí con sinceridad, Alteza, creo que el futuro es una necesidad. Debemos prepararnos para el día después del petróleo. Ella me dedicó una sonrisa, y en esa sonrisa vi una luz de esperanza. Días después, presencié una escena sin precedentes. Las delegaciones de las 3 mayores potencias económicas llegaban a Riad casi simultáneamente. China, Estados Unidos y, para sorpresa de muchos, Argentina. Todos querían una parte de ese sueño en el desierto. China fue la primera en mover ficha, y su presentación fue un despliegue de poder que nos dejó boquiabiertos. Alteza, construiremos todas las instalaciones sin costo alguno, declaró su representante con una confianza arrolladora. Prometían 50 años de crédito sin interés, protección militar y, lo más asombroso, completar toda la obra en solo 3 años. Observé a los príncipes conservadores. Sus ojos brillaban, seducidos por la promesa de resultados inmediatos y la grandilocuencia. Lo humano no es importante. El dinero y la velocidad lo son todo, sentenció el chino. Los conservadores asintieron, satisfechos. Luego llegó Estados Unidos. Su enfoque fue distinto, pero igualmente aplastante. En infraestructura, nadie puede competir con nosotros, afirmó su delegado. Y de inmediato, atacó, ¿Argentina? Es un país de entretenimiento. ¿Qué puede hacer una nación que se dedica al tango y al fútbol? Sentí una punzada de indignación. La verdadera infraestructura es nuestro terreno. Los números lo demuestran, continuó, ignorándonos. Argentina no se quedó atrás. Nuestro delegado, con el orgullo herido, replicó, Argentina lidera el mundo en calidad y corazón. El estadounidense se rió. La verdadera alta calidad solo la podemos garantizar nosotros. El ambiente se había convertido en un campo de batalla de egos, donde todos menospreciaban a Argentina. Pero sus propuestas, llenas de cifras y promesas rápidas, embriagaban a los conservadores. Esto es más que suficiente. No hay nada más que pensar, decían. Observé a la princesa Laila. Miraba los documentos con una concentración absoluta. No podemos decidir basándonos solo en números, dijo en voz baja.
Debemos pensar en nuestra gente. ¿Serán realmente felices viviendo allí? Un grupo de técnicos la apoyó, pero la marea conservadora era demasiado fuerte. Princesa, no seas sentimental. Seamos racionales. Esa noche, en el hotel, no podía dormir. ¿Qué era lo correcto? La espectacularidad de los gigantes o los valores humanos que proponía Argentina. Una semana después, asistí a la presentación argentina. Siendo honesto, no esperaba mucho. La opulencia de las otras propuestas había dejado la vara muy alta. El líder de nuestra delegación se puso de pie. Su primera frase me impactó: proponemos un sistema centrado en lo humano, basado en la filosofía de nuestro aeropuerto de Ezeiza. La atmósfera cambió, pero no para bien. Los príncipes conservadores se miraron con sorna. Ezeiza no es solo un aeropuerto. Es un espacio que prioriza a las personas, continuó el argentino, proponiendo una transferencia tecnológica real y una gestión compartida. No venimos a construir y marcharnos. Queremos crecer junto a ustedes. La reacción fue gélida. El delegado chino interrumpió: ¿Ezeiza? No le llega ni a los talones al aeropuerto de Beijing. ¿De qué se jactan? El argentino, sin perder la calma, respondió: creemos que la eficiencia y la calidad del servicio son más importantes que el tamaño. El estadounidense saltó: un aeropuerto es un negocio. Los números y las ganancias lo son todo. El sentimentalismo no genera resultados. La sala era un tribunal donde nos juzgaban con desprecio. Sin embargo, nuestro delegado mantuvo la compostura hasta el final: podemos crear grandeza, incluso a menor escala. Realizaremos un espacio centrado en el ser humano. Se lo garantizamos. Los conservadores ya habían perdido el interés. Ni escala, ni rapidez. ¿Qué nos ofrecen?, dijo uno en voz alta. Pero la princesa Laila era diferente. Escuchó con atención hasta el final. ¿Qué significa exactamente, centrado en lo humano?, preguntó, y sus ojos mostraban un interés genuino. Alteza, significa que priorizamos los flujos y las emociones de los usuarios. La comodidad por encima de la eficiencia, la seguridad por encima de la velocidad, respondió el argentino, recuperando la confianza. Queremos crear un sistema para crecer junto a los jóvenes saudíes. Esas palabras me llegaron al corazón. Eran los únicos que hablaban de caminar juntos. Pero la reunión terminó con un aplauso escaso. Al salir, escuché a los conservadores susurrar: una pérdida de tiempo. Nunca debieron haber sido considerados. 2 semanas más tarde, viajé con la delegación saudí a China. La escala del aeropuerto de Beijing era abrumadora. En el puerto de Shanghái, la imagen de grúas y contenedores hasta donde alcanzaba la vista era hipnótica. Los príncipes conservadores estaban fascinados. ¿Qué más se puede pedir?, decían. Yo mismo estaba impresionado. Pero la tercera noche, descubrí algo que lo cambió todo. Por accidente, en una oficina, vi un documento secreto. Derechos de operación y seguridad transferidos a China después de la finalización, leí. Y debajo, la cláusula final: posibilidad de uso militar sin consentimiento previo de Arabia Saudita. Saqué mi teléfono y tomé una foto, con las manos temblando. Al día siguiente, en la presentación final, el representante chino proclamó: el dinero lo soluciona todo. Pero yo no podía dejar de pensar en ese documento. ¿Era cooperación o una conquista silenciosa? Le mostré la foto al jefe de seguridad. Su rostro se endureció. Esto es una invasión, no una alianza, exclamaron en la reunión de emergencia del equipo de seguridad. Pero los conservadores seguían ciegos: el documento puede ser falso. Y si no lo es, la prioridad ahora es el dinero. El futuro ya se verá. No podía creerlo. ¿Cómo podían tomarse a la ligera una amenaza tan grave a su soberanía? Una semana después, volamos a Argentina. No esperaba mucho después del despliegue chino. Pero al llegar a Ezeiza, sentí algo diferente.
No había opulencia, pero todo era ordenado, sereno. Bienvenidos, ¿tuvieron un buen viaje?, nos dijo un empleado con una calidez que no habíamos experimentado en Beijing. Los flujos eran naturales, eficientes sin ser fríos. Los conservadores lo admitieron a regañadientes, no está mal, pero es pequeño. La princesa Laila, en cambio, observaba todo con una mirada nueva. La gente parece tranquila. No se siente el estrés de otros aeropuertos. Al día siguiente visitamos un barrio modelo en las afueras de Buenos Aires. Esta ciudad fue diseñada después de estudiar los patrones de vida de la gente, nos explicó el guía. Caminar por sus calles era increíblemente cómodo, todo estaba pensado para el bienestar de sus habitantes. No es lujoso, pero se nota que se vive bien aquí, comenté. La princesa sonrió. Exactamente. A esto se referían con centrado en lo humano. Cuando los conservadores insistieron en que era puro sentimentalismo, nuestros anfitriones presentaron carpetas llenas de datos, acuerdos de cooperación con países del sudeste asiático, proyectos de desarrollo conjunto de aeropuertos, incluso un memorando de cooperación espacial. Me di cuenta de que había subestimado a Argentina por completo. La tercera noche, en Ezeiza, vimos a un empleado ayudando a un pasajero en silla de ruedas con una ternura que no podía ser fingida. En ese instante, comprendí. Aquí, la gente es la prioridad, le dije a la princesa. Ella asintió y se dirigió a nuestro anfitrión. La tecnología, al final, debe estar al servicio de las personas. La respuesta del argentino fue una lección, exacto. La mejor tecnología no sirve de nada si hace que la gente se sienta incómoda. Esa noche, en el hotel, entendí la diferencia fundamental entre la escala monumental de China y el cuidado detallista de Argentina. La noche antes de la decisión final, el príncipe heredero se fue solo al desierto. Lo vi a lo lejos, una figura solitaria bajo la luna, y me pregunté qué estaría pensando. A la mañana siguiente, su rostro había cambiado. Hoy, anuncio la decisión final, dijo en la gran sala de reuniones. Me he preguntado qué debemos dejarle al futuro, una espectacular ciudad fantasma o una comunidad viva y próspera. La escala, la velocidad y el dinero son importantes. Pero no son suficientes. Un verdadero milagro no nace de los edificios, sino de las personas. Por lo tanto, he decidido que construiremos nuestro futuro junto a Argentina. Un silencio atronador